Hola, ¿se me escucha? Buenas tardes. Vamos a las exposiciones. Hola, ¿me confirman? El grupo que va a exponer ahorita, pues, tiene abierta su exposición. Hola, hola. Hola, buenas ¿Me tardes. confirman? Hola, buenas tardes. Bueno, iniciamos con su exposición. El grupo que Bueno, en esta fecha. permítame. Se lograba la presentación, ¿verdad? Sí, puede iniciar, estamos viendo ahí su... Luego les voy a pedir los nombres, ¿verdad? Pero inicien ahorita, por favor. Bueno, tengan muy buenas tardes, licenciado Marroquín y compañeros. En esta ocasión expondremos el tema las acciones y la calidad de las accionistas. Este trabajo ha sido presentado por Francisco Julián Cuellar, Karen Lizeth García, Carla Vanessa Bernal, Kevin Gustavo y mi persona, Patricia Recinos. El tema de las acciones y la calidad de las accionistas está en el capítulo 6 del Código de Comercio, donde el tema es sociedades capitales. La sección B es la de las acciones, mientras que la sección C es calidad de las accionistas. La sección B de las acciones abarca los artículos del 129 al 158. Respecto a las acciones, es importante mencionar o definir qué son las acciones. Y según el artículo 144 del Código de Comercio, las acciones son los títulos necesarios para acreditar, ejercer y transmitir la calidad de accionista. Es decir, que por medio de las acciones se indica que una persona es accionista. Y entre los datos importantes o aspectos importantes a mencionar sobre las acciones es que estas poseen un valor nominal y solo pueden ser múltiplos de 1, es decir, no se pueden utilizar valores decimales. Ahora bien, en el caso de que también las acciones son indivisibles, pondré un ejemplo. Digamos que mis compañeros Julián, Carla, Karen y Kevin fuesen propietarios de una acción. Entonces, dicha acción solo puede tener un representante común. Y si por algún motivo ellos cuatro no se llegasen a poner de acuerdo sobre quién será el representante, un juez de comercio es la persona que va a designar quién va a ser el representante. Sin embargo, ese representante no podrá hipotecar o vender dicha acción si los demás copropietarios no están de acuerdo. Ahora bien, en el caso de que se desee vender una acción, esta no puede ser vendida a un precio menor al nominal, ya que podría afectar el valor de las demás acciones, y tampoco se puede emitir acciones que no sean productos de una aportación real, presente o futura. En el caso de transmisión de dominio, esta puede ser de carácter temporal irrevocable, o puede ser el caso de depósito regular, comodato, prenda, embargo o usufructo. Cuando sea de carácter temporal irrevocable, el adquirente de la acción tomará todos los derechos del accionista y no será ningún cambio respecto a ello. Mientras que si fuese un caso de depósito regular, comodato, prenda, embargo o usufructo, en ese caso el adquirente solo obtendrá los derechos personales, mientras que el accionista seguirá conservando los derechos patrimoniales de las acciones. Ahora bien, con respecto a las acciones nominativas o al portador, en el caso que sean acciones nominativas, estas son las que no se han pagado por completo. Entonces, el accionista suscriptor es el encargado de realizar dichos pagos, y si en ese caso también involucra intereses legales y moras, es el accionista suscriptor el encargado de realizarlos. Mientras se habla de las acciones al portador, esta es cuando se entregan títulos representativos, pero dichos títulos solo tienen
validez un año y posteriormente la sociedad debe cambiar esos títulos por unos definitivos. En este caso vamos a utilizar a Julián. Entonces Julián adquiere las acciones. Luego la sociedad le va a extender un título provisional a Julián, el cual solo va a tener vigencia de un año. Posteriormente cuando acabe ese año, a Julián se le tiene que entregar un título definitivo. Y las personas o los encargados de entregar ese título definitivo son los administradores de la sociedad. Y si dichos administradores no cumplen con de entregar ese título definitivo, serán los responsables de los daños y perjuicios que se estarían ocasionando los accionistas, que en este caso y según el ejemplo es Julián. Ahora bien, respecto a los llamamientos de pago, estos consisten en que cuando, como mencioné anteriormente, las acciones pueden ser pagadas totalmente o parcialmente. Entonces, si se está dando el pago parcial, y no son pagadas totalmente, entonces se realizan unas juntas y se mandan a llamar a los accionistas por los pagos que ellos tengan pendiente y se da cierto plazo para que paguen esa cuota, por decirlo así. Entonces, si el accionista no acata dichos llamamientos, los demás accionistas van a proceder judicialmente para que realice el pago del llamamiento o si en dado caso no lo hacen por medio de judicialmente, pueden proceder a la venta de las acciones. También es importante mencionar que los llamamientos deben realizarse 30 días antes de la fecha de pago, donde también se debe notificar o informar que al no ser pagados, la persona que tenga ese título y el título queda en mora, o sea, podrían cancelar ese título. Y también solo se cancelarán los títulos siempre y cuando no se proceda judicialmente o con la venta de las acciones. En este ejemplo vamos a poner a Carla. Carla es una accionista, entonces a ella le hicieron llamamientos. Debido a que ella no los agotó, entonces la sociedad decidió que venderían las acciones de Carla. Entonces se procede a la venta de la acción y esta la va a hacer la sociedad. Y la venta de la acción se realiza por medio de la vigilancia de un representante y este representante es de parte del Estado. Entonces, cuando se realice la venta de la acción, se tiene que dejar un respaldo y ese respaldo será en la acta notarial. En el acta notarial debe decir el por qué están haciendo la venta de dicha acción. Entonces, cuando ya se haya realizado la venta de dicha acción, eso servirá para pagar el llamamiento decretado y si en un dado caso llegase a quedar dinero, también se cubrirán los gastos de la venta y si también llegase a quedar los intereses. Y si el dinero, y si aparte de pagar el llamamiento, cubrir los gastos de la venta y los intereses, queda ese dinero, entonces se le podría entregar ese dinero a Carla siempre y cuando ella solicite ese dinero en un periodo de 5 años después de la fecha de venta. Y si dentro de esos 3 meses no se venden las acciones de Carla, entonces ella no se haría un proceso judicial contra ella o se cancelaría el llamamiento y entonces por tal motivo la sociedad deberá reducir el capital social. Con respecto a la adquisición de las acciones, se dice que la sociedad no puede adquirir sus propias acciones y solo lo va a hacer cuando sea por adjudicación judicial o por un remate. Y en este caso, el remate está relacionado como cuando es una licitación o subasta y se está ofreciendo, en este caso serían las acciones. Y también la sociedad solo pueden vender las acciones dentro de 3 meses. De lo contrario, la sociedad deberá reducir el capital y la cancelación de dichas acciones. Ahora bien, con acciones y derechos, generalmente las acciones confieren igual derechos a los accionistas,
pero podría estipularse en la escritura social que el capital se divida en varias clases de acciones, implicando diferentes derechos, y estos derechos van a depender de acuerdo a cada clase en la que se encuentran los accionistas. Y también para ejercer los derechos que incorporen los títulos de valor es necesaria la exhibición material de dichos derechos. Y cuando en las acciones y estas sean nominativas, bastará que el socio aparezca registrado en el libro de registro de accionistas para que pueda participar en las juntas generales de accionistas. Ahora, respecto a los títulos y certificados, es importante saber que tanto los títulos y certificados pueden ser extendidos en un máximo de un año, y luego de un año a partir de la inscripción en el registro de comercio. Mientras no se dé el título, se podrían utilizar los certificados profesionales, y si no se tienen certificados provisionales, también podrían servir los duplicados como un certificado provisional. Ahora, sobre las partes que tienen que contener los títulos y los certificados, estas se detallan en el artículo 149, y las partes que tienen que tener es la nominación, domicilio y plazo de la sociedad, la fecha de la escritura pública, el nombre del notario que la autorizó y los derechos de la inscripción en el registro de comercio. Respecto a la segunda parte, esa se podría omitir para un título provisional si este no ha sido efectuado en el registro. Siguiendo con las demás partes, también es necesario el nombre del accionista. En el caso de que los títulos sean nominativos, también el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones, y también la serie y el número de la acción o del certificado, con indicación del número total de las acciones que correspondan a dicha serie. Además de ello, se tiene que incluir los llamamientos que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista, o la indicación de estar totalmente pagada, y también la firma de los administradores que conforman a la escritura social deban suscribir el título. Además de ello, en los títulos se deben incluir los derechos, las obligaciones, limitaciones del voto, entre otros. Ahora bien, se podría decir que como no todo está escrito sobre piedra hasta cierto punto, entonces los títulos primitivos podrían canjearse o anularse cuando por algún motivo tengan que modificarse las indicaciones contenidas en ellos. Por ejemplo, en el caso de reducción o aumento del capital social, ya sea decretado bajo régimen del capital fijo o capital variable. Ahora bien, en el artículo 155 se mencionan las partes que tienen que tener un registro de las acciones nominativas, y esas partes son el nombre y domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades, también los llamamientos que se efectúen y los traspasos que realicen, los canjes de títulos y las cancelaciones de los títulos, entre otros. En ese artículo, en el 155, en septiembre del año pasado se aprobó una reforma, el cual añade a este artículo la obligación de las sociedades de capitales de informar sobre sus acciones y la distribución de dividendos o utilidades de conformidad a lo regulado en el título, en el Código Tributario. Y entre los últimos artículos de la sección B está de que mientras no se pacte lo contrario, los accionistas gozan de derecho preferente en proporción de sus acciones, es decir, que más acciones van a tener más derecho preferente.
Y finalmente, en el último artículo de esta sección, dice que para poder estipularse en la escritura social que las acciones nominativas cuyo valor no esté completamente pagado sean traspasadas solo con la autorización de la administración social y que las acciones estén totalmente pagadas ya sean nominativas o al portador. En ese caso podrán traspasarse sin la necesidad del consentimiento de una persona. Y estos son los artículos relacionados a la sección B. Ahora vamos a aplicar o mencionar los artículos en la sección D, que serían de los accionistas. Y estos artículos son desde el 184 al 172. En este artículo, en esta sección se empieza definiendo que el accionista es aquella persona que es el titular de las acciones nominativas y que debe estar inscrito en el registro respectivo y que un accionista dispone de tantos votos, así sea del número de acciones que posea. Ahora vamos a poner de ejemplo a Karen. Entonces Karen es una accionista. Entonces ella puede pedir a la junta una reunión y esa reunión va a ser con el fin de aprobar el balance y estado de las pérdidas y ganancias, asimismo como de deliberar y resolver sobre la distribución de las utilidades. También es importante mencionar que los dividendos o las ganancias deben ser pagadas solo en efectivo. Es decir, no se vale decir te voy a dar un cheque y vas a comprar a X despensa o lugar o tienda, sino que todo debe ser en efectivo. Ahora bien, con respecto al derecho de voto, cómo se va a realizar, el accionista en el artículo 167 menciona que el accionista no tendrá derecho a votar si esto va en contra, por decirlo así, de los intereses de la sociedad y que en ese caso que no acate dicha disposición y su voto tenga efecto en la validez de algún acuerdo, entonces el accionista será responsable de los daños o prejuicios que llegue a ocasionar. Y en el artículo 138 menciona que los administradores no pueden votar en las resoluciones de la aprobación del balance o el estado de pérdidas o ganancias, ni nada relacionado a las responsabilidades que tengan como administrador. En caso que que el administrador no cumpla con ello y que no acate dicha disposición o dicho artículo, serán responsables de los daños y prejuicios que llegasen a ocasionar y que esa prohibición no tendrá efecto solo y solo cuando los administradores sean los únicos socios o cuando la participación de este administrador equivalga o corresponda al 90% o más del capital social. Ahora, también en los derechos del accionista se dice que es nulo todo aquel pacto que restrinja la libertad de voto de los accionistas, salvo que en la escritura constitutiva limite el voto de aquellas acciones que no están totalmente pagadas. Ahora, respecto al artículo 170, vamos a poner de ejemplo a Kevin. Entonces, Kevin es un accionista. Entonces, los derechos que él tiene no pueden ser desconocidos o limitados en el pacto social, excepto que en las especificaciones de la ley o con alguna reforma posterior se apruebe eso, se acepte, por decirlo así, y siempre y cuando estas leyes o reformas cumplan con los requisitos establecidos en el Código de Comercio. Ahora bien, si se llegase a existir, bueno, si llegasen a existir diferentes categorías de accionistas, y que en algún dado caso alguna proposición llegase a perjudicar los derechos de una de ellas, esta debe ser aprobada por la categoría afectada y eso se realizará en una asamblea especial. Y finalmente, ese sería el último artículo de la sección D.
Y este indica que si los acreedores del accionista en este caso podrían proceder al embargo o remate de las acciones para poder hacerse de los pagos de los créditos. Y ello lo va de, dicho ya sea remate, embargo o remate, lo va a decidir o librar un juez a cargo. Y va a ser un embargo cuando éste se efectúe en virtud de una orden judicial mediante su anotación en el registro de accionistas que lleve la sociedad y que ésta no podrá registrar ningún traspaso o gravamen en dichas acciones hasta que el embargo sea levantado judicialmente. Y respecto al remate, esto ocurre, al remate o adjudicación ocurre cuando los títulos en poder del deudor quedan anulados y se expedirán nuevos al rematorio o adjudicatorio. Y esto sería todo con respecto a la sección B y D del capítulo 6 del Código de Comercio. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a enviar ahí a eventos, ahí en la plataforma, y lo demás me lo envía el nombre al representante, ¿verdad? Compañera Gabriel, y lo demás, pues, me lo envía a mí, ¿va? Solo el nombre me va a enviar a la señorita, y a mí me envía el correo su presentación, su trabajo, y lo demás, pues, esa presentación se envía a eventos de ahí, de la página que tenemos. Muchas gracias. ¿Me pueden dar sus nombres, señoritas? Aparte de vecinos trigueros, ¿quién más sigue? De una por una. Karen García. García, apellido, por favor. García Barrera. García Barrera. Después les busco los nombres. Vaya, ¿quién más? Valle Bernal. Valle Bernal. ¿Quién más? Cuellar Chávez. Perdón, el nombre, son apellidos. ¿El primer apellido? Cuellar Chávez. Cuellar Chávez, vaya, ok. ¿Quién más? Santos Ramos. Hola, hola. Santos Ramos. Santos Ramos, correcto. Están recibiendo trabajos, señores. Siguiente ponencia. Buenas tardes. Ahorita comparto. Ponente. Rivas Rivas. Rivas Rivas. Vaya, inicia, señorita. Rivas Rivas. Buenas tardes, licenciado y compañeros. El día de hoy abordaremos más a profundidad acerca de las juntas generales de accionistas. Vaya, adelante. Bien, una sociedad anónima tiene como órganos los siguientes: la Junta General de Accionistas, también la Junta Directiva o el Administrador Único, y el auditor y el consejo de vigilancia. En esta oportunidad vamos a profundizar sobre la Junta General de Accionistas. Esta ha llevado una evolución histórica desde hace algunas décadas. Las sociedades anónimas eran manejadas y administradas por directores, los cuales eran nombrados primeramente por los soberanos que se encontraban en ese tiempo. Y más adelante los nombraban los accionistas mayoritarios que en ese momento pues ejercieran. Los accionistas iniciaron a reunirse en asambleas y en reuniones que iniciaron a manejar temas de administración y de negocios. A partir del siglo XIX, las juntas generales empezaron a tomar más importancia como órgano portador de la voluntad de la entidad. Esto era logrado por medio del voto de la mayoría. En un primer momento, estas juntas tenían un objetivo de que las sociedades anónimas funcionaran como un ente de carácter democrático, pero con el pasar del tiempo se fue demostrando que esto no era posible y la sociedad anónima regresó al funcionamiento que tenía anteriormente.
lo cual se consideró como un retroceso. Y los grandes accionistas tomaron el control de las sociedades anónimas y de los pequeños grupos. Para el concepto de junta general, una definición bastante acertada es que es un conjunto de accionistas que han sido convocados a un local determinado, convocados bajo el efecto y formalidades que deben de ser legales, y con una dicha convocatoria que está hecha con el objeto de deliberar y de tomar decisiones, por mayoría, los asuntos que a ellos les conciernen. Para llegar a un resultado, esta Junta General se debe de regir por principios de la mayoría. Y este proceso no es aplicado debido a que sea el mejor o que sea el resultado más efectivo, sino que es utilizado ya que es imposible a que se llegue a una decisión que sea de carácter unánime. La Junta General recibe un nombre de órgano soberano de la sociedad y cada vez que ésta tome lugar, siempre contando con las reglas que la ley establece. Los acuerdos, los acuerdos que se tomen son un resultado directo de la Junta General y estos acuerdos afectan a la dirección social. Esto es debido a que la Junta General es la voluntad soberana en sus efectos externos. La Junta General no es de un carácter permanente, ya que para que ésta funcione, los socios deben de reunirse para tomar en cuenta los asuntos de su competencia y con el fin de llegar a una resolución mediante el principio de la mayoría, como se mencionaba anteriormente. La existencia de esta junta es de un carácter necesario, ya que a que la marcha de los negocios debe ser llevada a cabo de forma uniforme. Y acá es donde toma lugar estas juntas que se llevan. En la obligatoriedad de los acuerdos en una junta general se presenta en el artículo 247 del Código de Comercio, donde este estipula que toda resolución legal que es adoptada por la Junta General tendrá de carácter obligatorio para todos los accionistas. En estos incluidos los accionistas ausentes o disidentes, refiriéndose a accionistas ausentes, aquellos que por cualquier razón no pudiesen asistir a la Junta General. Y los accionistas disidentes son aquellos que no estuvieron a favor de la resolución tomada, pero que tienen la obligación de seguir los acuerdos válidos. Aun cuando el artículo es optado por la mayoría, este tiene que respetar la ley y nadie está obligado a seguir un acuerdo que viole las normas legales. La competencia de la Junta General. Por un lado, el artículo 222 estipula que toda junta ordinaria se debe considerar aquella que no trata las situaciones expuestas en el artículo 224, el cual hace referencia a situaciones donde la Junta General puede ser considerada junta extraordinaria. Por último, el artículo 223 determina el periodo durante el cual se debe de hacer la convocación para una junta general y los puntos primordiales a tratar dentro de esta junta. Algunas de las limitaciones que presentan las juntas generales son, en primer límite, la existencia del órgano administrativo. Esto ya que dentro de este órgano está la representación judicial y la extrajudicial de la entidad en materia de los negocios de la empresa. Y otro límite es la capacidad de la sociedad que representa. Existen dos clases de juntas. Con respecto a estas, los accionistas pueden celebrarse de asambleas ordinarias y de asambleas extraordinarias. Las juntas generales de accionistas que se pueden denominar ordinarias son asambleas que celebran en el tiempo determinado
por el pacto social y con regularidad que la ley y el mismo pacto determinen. Además de que tienen como objeto el deliberar de asuntos rutinarios que lleven la sociedad, tales como pueden ser la aprobación o la improbación de la memoria de balance, la elección de la junta directiva, del auditor y la fijación de la remuneración de tales funcionarios presentes. Y las juntas generales de accionistas de carácter extraordinarias son asambleas extraordinarias las que se celebran fuera de tales épocas. Y por lo tanto, estas suponen la necesidad de una reunión no prevista en el pacto social. Estas asambleas, el objeto que tienen es deliberar sobre asuntos que presenten raras veces en la vida de la sociedad. Por ejemplo, la reforma del pacto social. La naturaleza jurídica que presentan las juntas generales de accionistas, según lo sostienen muchos autores, el acuerdo de la Junta General es un acto de carácter colectivo, el cual está constituido por dos o más declaraciones de voluntad que presentan un mismo fin o un mismo contenido. Este acto colectivo lleva en sí la declaración unitaria y unilateral de los socios. Es unitaria porque ésta sintetiza o compendia la voluntad de todos. Y se puede decir que también es unilateral porque no es la manifestación de voluntades contrapuestas, sino que es una manifestación según la voluntad que tuviese la sociedad. La Junta General de Accionistas es un órgano de carácter supremo e indispensable para la marcha de la sociedad, pero esta no pertenece al Ejecutivo y requiere de otro tipo de órganos para aplicar e implementar sus decisiones, por lo que se debe distinguir su rol del desempeñado por los demás representantes de la sociedad y quienes, por efecto de ley o por efecto de la voluntad de la representada, se encargan de suplir la limitación de la capacidad de obrar de estas. En otra parte, se considera que la Junta General se configura como un órgano de la sociedad, pudiendo definirse como la persona física o pluralidad de estas a la que la ley faculta para decidir sobre asuntos sociales, manifestando la voluntad que la sociedad presente. Las asambleas manifiestan su voluntad a través de acciones como debates y resoluciones, en los cuales se toman las voluntades y las opiniones que tuviesen los participantes y se unen a través de especiales ordenamientos jurídicos, los cuales generalmente van a dar valor de voluntad de la Junta a la voluntad de la mayoría, y por excepción se exige unanimidad o mayoría calificada. La integración de la Junta General, esta podrá tomar acuerdos válidamente si en su reunión y en la adopción de estos se han hecho de conformidad con las disposiciones de este código y de los pactos sociales. Como ya se mencionó anteriormente, la junta directiva tiene una capacidad de decidir sobre asuntos que le competen si se encuentran reunidos cierto número de accionistas. Para que la voluntad de la sociedad se manifieste cabalmente, no se precisa tan solo de la convocatoria y todas sus consecuencias, y es de imperiosa necesidad que la sesión se efectúe de acuerdo a la ley, entre otras exigencias, que el acuerdo se tome o el quórum necesario. El derecho de información de la Junta General pone de manifiesto que todos los titulares legítimos que en ese momento conformen o sean parte de la Junta de Accionistas de una sociedad anónima representativa poseen facultad jurídica para que ellos puedan solicitar o también exigir informes que estén relacionados con la índole o la materia que se esté llevando
discusión en el concilio de los acuerdos de la empresa, ya sean estos solicitados de una manera verbal o de una manera escrita, según se dicta en el artículo 245, con la finalidad de que este titular sea consciente de los giros y de las decisiones que se estén tratando frente a determinadas situaciones de interés general, como lo dicta en el artículo 224, de manera similar a las consecuencias que recaen sobre la misma según la adopción de acuerdos o medidas que sean determinadas. Todo accionista tiene el derecho de solicitar informes de la Junta General sobre los puntos de discusión a tratar. Pero, sin embargo, este derecho se encuentra bastante limitado en términos del contexto que abarca la índole de información. Los informes de punto de discusión y el accionista no puede pedir otras explicaciones, por lo que esto podría resultar menos amplio que los dados en la práctica de los administradores o personas que presiden la Junta General. En la votación de una sociedad o un ente representativo, este está conformado por una asociación colectiva de accionistas, que estos responden a un interés común o a un interés social. Cada uno de estos tienen el pleno derecho o facultad de ejercer su voto conforme a los acuerdos que tengan conformidad y que se encuentren a discusión, salvo en aquellas situaciones como las establecen en los artículos 141, el 167 y el artículo 169, que conforme a situaciones especiales en las cuales el voto por parte del titular correspondiente quede anulado o restringido para poder emitirse. En los casos de nulidad o de invalidez del acuerdo, este apartado corresponde a que aquellos actos jurídicos en los cuales existe el incumplimiento de los requisitos legales o se violen las disposiciones que son dictadas, los acreedores de la entidad o sociedad anónima que dicta tanto el código como el código de comercio con los efectos de nulidad que manifiestan el artículo 249. La nulidad de conformidad trata o la llamada teoría clásica, que ésta agrupa las sanciones de los actos que no cumplen con los requisitos exigidos en dos grandes categorías, como lo es la inexistencia y la nulidad. Asimismo, un juez tendrá plena autoridad para suspender la ejecución de las resoluciones. En caso de nulidad, hay dos acciones que podrían llevarse a cabo. La primera puede ser una petición de nulidad del acto o contrato y la segunda es la acción reivindicatoria. La primera es de manera personal, para que se anule el acto o contrato, y la segunda para que el actual poseedor restituya la cosa que adquirió en virtud del contrato o acto nulo. La nulidad absoluta se entiende como aquella producida por un objeto o causa ilícita, o la producida por la emisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de algunos actos o contratos. A su vez, esta también, para que se produzca sus efectos, debe de ser declarada previamente por un juez titular. Esta nulidad debe ser declarada o alegada por todo aquel que tenga interés en ello, excepto por el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato. La acción de nulidad no puede evadirse, pues es de orden público. Otro caso de nulidad es la nulidad relativa. Esta se da cuando omiten ciertas formalidades exigidas en consideración al Estado o calidad de las personas que celebran o ejecutan el acto de contrato. Cuando hay errores y no puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o sus herederos, este tipo de nulidad puede sanearse en un lapso de tiempo o por la ratificación de las personas involucradas. Es decir, que la característica de esta nulidad
consiste en que el plazo para que se sanee es mucho menor que tratándose de la nulidad absoluta. Los casos de nulidad que mencionan el artículo 248 en el inciso número 1 establece que serán inválidos los acuerdos tomados por la Junta General cuando la sociedad carezca de capacidad legal para adoptarlos o adquirirlos, mas no se incluyen tal clase de actos dentro de su objeto o finalidad social. No se hace la convocatoria para la Junta General y la reunión se efectúa en contravención a una norma específica del sustrato jurídico que regula la sociedad anónima. Esto también podría llevar a un caso de nulidad. Asimismo, en el inciso 3 se menciona que acerca del acuerdo que se tenga por ilícito, imposible o contrario a las buenas costumbres, por lo que se basa cuando se debe examinar y cuando lo es de parte del objeto relacionado a los contratos que se realizan. La ilicitud del acuerdo tiene que ver más con la causa de este, pues la ley se refiere a causa para declararlos nulos o inválidos. En el inciso número 4 del artículo 248 se refiere a que serán nulos los acuerdos cuyo contenido viole disposiciones dictadas exclusivamente para protección de los acreedores de la sociedad o en atención del interés público. También artículos como el 169 y el 170 mencionan que vulneran los derechos de los accionistas. Por consecuencia, estos acuerdos deben de ser nulos y también donde se incluyan acuerdos referidos ya que son infringidores de la ley y ya que dañan a los derechos individuales de los accionistas. En estos casos son referidos a nulidad. Y por último, en los casos de oposición, según el artículo 250, corresponde al ejercicio de la oposición de parte del accionista, aún de un voto limitado. Es un derecho oponerse a los acuerdos contrarios a la ley o al pacto social. Se debe comprender que la acción de oposición no puede concederse a todos, como lo es en el caso de la nulidad. La oposición puede darse en dos casos. La primera cuando haya violación a un precepto legal y la segunda cuando haya violación a una estipulación del pacto social. La acción de oposición judicial a los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas es conferida exclusivamente a aquellos accionistas que forman parte de un sistema que sea de protección legal a los derechos de la minoría. Por tanto, la demanda de nulidad, como la de oposición, se deben de ventilar por el proceso común y esta acción se debe de presentar en contra de la sociedad y por medio de un representante que sea legal, a excepción del caso que se presente del actor, en cuyo caso se deberá de presentar un curador especial que debe de ser designado por el juez de lo civil y de lo mercantil. Muchas gracias por su atención.
No se le escucha, licenciado. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias, fui a dar una vuelta así a la manzana, ¿verdad? Para volver a entrar. Bueno, señorita Rivas, dígame cada una de ustedes, cada uno de ustedes, el nombre de los participantes. Aparte de Rivas, ya estaba, Junta General Accionista. ¿Cuál otra compañera o compañero? Solo dígame su Martínez nombre. Meléndez. ¿Man? Martínez Meléndez. Martínez Meléndez. ¿Quién más? Reyes Gómez. Reyes Gómez. Excelente. ¿Quién más? Cañengues Hernández. Inge Cañengues Hernández. Cañigues Hernández. ¿Quién más? Solo ustedes cuatro. No, falta una compañera que se le acaba de cerrar, pero ya ahorita ingresa. Oh, Porque I está don't teniendo like. problemas. Ahorita, No. Vaya. ¿Quién es la compañera? ¿Quién es la compañera? Deme los dos apellidos y después voy a ponerle pendiente que al final Acá estoy, que se licenciado. presente. Acá estoy. Sí, ¿cómo es? Chávez Dígame, Mercado, sus dos Pamela apellidos. Nicole. Chávez Mercado. Chávez Mercado, Pamela Nicole. Excelente. Gracias por su participación. Bueno, siguiente grupo. Siguiente grupo. ¿Listos? Buenas tardes, licenciado. Nosotros ya vamos a presentar. Sí, ¿cómo es el nombre del presentador? ¿Apellidos? López Hernández, Fernando Antonio. López Hernández, Fernando Antonio. Sí. Mi compañera va a presentar y yo voy a exponer y le iré diciendo en el momento Vaya, de que sí, vaya, bueno, que me den los nombres para mientras ya va a iniciar. Miren, Todavía les no se ruego, por ve. favor, Sí, vaya, ya se ve. yo les voy a rogar Ok. algo. Sí, se mira, ¿Sí? bonito está. Miren, les voy a rogar algo. No están grabando las presentaciones, compañeros. Nadie. Yo veo Microsoft Teams
la roja para mí, pero yo no estoy seguro para ustedes, no la están grabando. Deben grabar eso cada uno de ustedes o uno solo, ¿va? Que grabe todo, porque adentro no lo miro, afuera sí miro yo que está grabando. Hoy solamente vamos a administrar la presentación, va a estar grabado, pero los otros temas no quedaron grabados. Ayer, por ejemplo, todos han quedado grabados. Veo una arriba, no sé si esto acepta grabación, pero sí, yo sí la he tenido encendida la parte de arriba en rojo. En el caso de aquí abajo no estaba encendida, o sea, me preocupa pues porque solo esos dos temas se fueron, solo quedarían los temas de lunes, por las cuestiones de que quieran ver ustedes las cosas, ¿no? Bueno, excelente, tiene la palabra compañero López y luego pues hacen la presentación, ¿va? Adelante, compañero. Tema. Buenas tardes, licenciado. Administración y representación. Administración y representación, sí. Buenas tardes, licenciado y compañeros. En esta ocasión les hablaremos acerca de la administración y representación legal de las sociedades anónimas. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Cornejo Delgado, Claudia María, Ortega Hernández, Adela Abigail. Buenas, ¿se me escucha? Sí, se te Sí, escucha. se escucha. Mi persona, López Hernández Fernando Antonio. Para comenzar a hablar del tema, primero hay que definir qué es una sociedad anónima, por lo que se puede decir que esta es una sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que hay uno o más socios y el capital está dividido en acciones. Los artículos que rigen las pautas para estas organizaciones se encuentran en el Código de Comercio, en la sección D del capítulo 7, que habla sobre las sociedades anónimas, del artículo 254 al 281. Cuando hablamos de administración de sociedades anónimas, podemos decir que es uno de los principales órganos de dichas sociedades, con facultades de dirección y representación. Este órgano está solo por debajo de los accionistas, que son el rango mayor en jerarquía de la sociedad anónima. Por lo que se puede decir que la parte administrativa o la administración es una parte muy importante en dichas sociedades. Siguiente, por favor. Según el artículo 254, la administración de estas estará a cargo de uno o varios directores, que pueden ser o no accionistas de la organización, y que los cuales serán electos por la Junta General, a menos que se establezca un pacto social y pueda ser a través de juntas especiales. A veces la administración de la sociedad toma el nombre de junta directiva y se integra por varios miembros, ya pueden ser accionistas o no. No es recomendado que sean los accionistas, pero pueden ser. No existe ningún documento que diga que no pueden ser estos los representantes administrativos. Además, lo puede ejercer una sola persona también, y esta administración es llamada única. Siguiente, por favor. Lo cual esto nos lleva a entender el artículo también, el 255, que nos habla del tiempo en el que ejercen el cargo dichos directores que han sido elegidos, el cual es por un tiempo fijo y no puede ser mayor a 7 años, a menos de que se determine lo contrario por los directores y estos se reelijan. Cuando la administración de la sociedad se atribuye a varias personas, esta debe de constituirse en una junta directiva. Y si hay más de 2 personas en el cargo que han sido por elección y quedan empate, debe designarse por junta directiva también el cargo de presidente a una de estas personas. O también se puede realizar un desempate por un voto de calidad,
Siguiente. Además, para poder desempeñar el cargo de director, una persona tiene que ser una persona capacitada, que cumpla con lo establecido en la ley y pueda desempeñarse con eficiencia en el cargo y rumbo de la organización. Además, en el caso de las juntas directivas, cuando éstas tengan una reunión, esta será válida cuando estén la mayoría de representantes. Y también no puede tomar sus resoluciones, pues, tiene que tomar sus resoluciones por la mayoría de votos de los que están presentes. La necesidad de cuando se tenga una reunión, no existe una prohibición que sea de manera virtual, por lo que no pueden estar presentes y puede realizarse por una videoconferencia. Eso sí, tiene que ser grabada por el secretario para que después este mismo la transcriba de manera literal según los acuerdos que se tomaron en la reunión. Siguiente. Para el artículo 259, hace referencia al pacto social. Los artículos próximos también nos hablan de la misma situación, en lo que nos dice que los directores, para que presten sus responsabilidades con garantía, deben de asegurar las responsabilidades que pudieron contraer en el desempeño de su cargo. Y en caso de que la representación judicial y extrajudicial corresponden al director o presidente de la junta directiva. En este mismo contexto, la junta directiva puede delegar las responsabilidades y facultades de los directores y estos tendrán que dar cuentas periódicamente. Además, si dentro del pacto social de las elecciones se designan los cargos y las personas designadas no lo aceptan, se nombran con respecto al orden que quedaron en las elecciones. Como por ejemplo, en cualquier tipo de elecciones, si una persona no acepta el cargo, estas deberán de seguir según como quedaron en la elección. Si el presidente no lo acepta, el vicepresidente deberá ejercer el cargo. También, estos directores solo se podrán revocar si han sido designados por las minorías. Siguiente. El pacto social establecerá los cargos que existieran dentro de una junta directiva y la manera de designar a las personas que hayan de desempeñarlo. Si no lo hiciera la junta directiva, la junta general, los directores deberán de realizar tal designación. El artículo 263 nos habla de que cuando son sean más de 3 directores. El pacto social determinará los derechos que corresponden a la minoría en su designación. Y también lo que represente, por lo menos un 25% del capital social presente, nombrará a 1/3 de los directores, los cuales ocuparán los últimos lugares en la directiva de la escritura social. Siguiente, por favor. Con respecto al artículo 264, la Junta General debe elegir al administrador o administradores y además un suplente por un caso llegue a ser revocado o pase alguna situación que cese de sus cargos. Además, debe hacerlo para también llenar las vacantes definidas por los accionistas. Estas vacantes pueden ser temporales o definitivas. Siguiente, por favor. Estos administradores continuarán con el desempeño de sus labores hasta que se concluya el plazo que ya antes dicho
no debe ser mayor a 7 años. Y mientras no se elijan los sustitutos, deberán de seguir en el cargo. Si en un caso se da el incumplimiento de las obligaciones, los socios o accionistas deben incurrir en dichos cargos y dichas responsabilidades. Por lo que en el 266 nos habla de que estos administradores van a cesar de estas responsabilidades cuando se den elecciones y se elijan los administradores por la Junta General o la Junta Directiva en este caso. Siguiente. Si se demuestra que una persona no es apta para el cargo de administrador o pierde sus calidades necesarias para el puesto, este puede ser removido del cargo. Si en este caso renuncia, debe de presentar la Junta Directiva una copia certificada por notario al registro de comercio y de la misma manera debe de presentar el suplente respectivo al nuevo cargo. El artículo 269 nos habla de algunas de las prohibiciones, por lo cual los administradores deben de abstenerse a votar por resoluciones que tengan un interés ajeno o contrario al social. También que las irregularidades en el funcionamiento de la Junta Directiva no serán oponibles a terceros de buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad de los directores frente a la sociedad. Siguiente. Para la representación, nos habla el artículo 270 al 274. Para nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, puede ser también, la Junta Directiva o el administrador único podrán nombrar, sean o no accionistas de la misma Junta Directiva. De igual facultad tendrá la Junta General cuando el pacto social así lo disponga. Y también los nombramientos de los gerentes podrán ser revocados en cualquier tiempo por el mismo órgano social que los nombró. Además, los gerentes tendrán las atribuciones que se les confieran y dentro de ellas gozarán de amplias facultades de representación y ejecución. Siguiente. Los administradores y los gerentes en su cargo de representación podrán conferir poderes en nombre de la sociedad sin perjuicio de lo que el pacto social disponga al respecto. Además, también los apoderados, cuando tengan facultad administrativa, deberán de reunir los requisitos necesarios para ejercer el comercio. Y el ejercicio del mandato judicial no requiere de una inscripción previa en el registro de comercio, salvo para los trámites ante esa oficina. Para el cargo de gerente, este debe ser personal, debe de reunir los requisitos necesarios para ser comerciante, no puede desempeñarse por medio de apoderado, o sea, es decir, tiene que ser exclusiva la persona, no puede ir otro en representación de él. Además, tiene que rendir la garantía que señale el pacto social a la que elija la Junta Directiva o la Junta General, en caso lo juzguen de manera oportuna. Siguiente. Aunque el gerente haya sido designado por la Junta General o con arreglo de pacto social, la dirección y la vigilancia de la gestión corresponde a los administradores. Es por ello que si estos tienen que responder a los daños que los gerentes ocasionen a la sociedad en el cumplimiento de sus deberes. Bien. Algunas de las prohibiciones también para los administradores de las sociedades anónimas, sean directores o gerentes, de cualquier manera, es aplicar los fondos comunes a sus negocios particulares y usar en esto la firma social, es decir,
de que no deben de haber intereses particulares para ellos o que lleguen a perjudicar en algún momento a la sociedad. También hacer por cuenta de la sociedad operaciones de índole diferente de la finalidad social, tales como actos que se consideran como violación expresa de los términos del mandato. Así también ejercer personalmente el comercio o industria iguales a la sociedad o participar en sociedades que exploten el comercio de la industria. Además, también queda prohibido para estos negociar por cuenta propia, directa o indirectamente con la sociedad, a no ser que sean autorizados para cada operación especial y expresamente por la Junta General. Siguiente. Los directores son solidariamente responsables por su administración, con las siguientes excepciones: cuando se trate de actos de directores y cuando no haya culpa grave o omisiones perjudiciales. Asimismo, el artículo 277 nos dice que no será responsable el director que haga constar su inconformidad en el acta de la sesión en que se haya deliberado y resuelto el acto de que se trate, o lo manifieste por escrito dentro de 3 días haber tenido conocimiento de tal resolución, cuando no hubiera concurrido la sesión respectiva. Siguiente. El artículo 278 nos habla de las responsabilidades de los administradores frente a la sociedad, por lo que la aprobación de la memoria anual respecto a las operaciones contenidas en ellas o en sus anexos se acentúan en los siguientes casos: la aprobación de la memoria anual en virtud de datos no verídicos, o también si hay acuerdos expresos de reserva o de ejercer la acción de responsabilidad, cuando no hubieran procedido en el cumplimiento de acuerdos de la Junta General que no sean notoriamente ilegales, y también por aprobación de la gestión o por renuncia expresa a la o transacción acordada por la Junta General. Asimismo, la responsabilidad de estos administradores solo podrá ser exigida por acuerdo de la Junta General de los accionistas, lo que designará a la persona que haya de ejercer la acción correspondiente, salvo a lo dispuesto en el artículo posterior, cuando los administradores también hayan faltado a las obligaciones que expresamente se les impone por esta sección, y cuando se haya intentado la acción, el desistimiento solo puede acordarse por Junta General Extraordinaria. Siguiente. Asimismo, el artículo 280 nos habla de que los accionistas que representen por lo menos el 25% del capital social de la sociedad anónima podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores siempre que se satisfagan los requerimientos que se presentan a continuación: que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor de la sociedad y no únicamente en el interés personal, y que los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la Junta General de Accionistas en virtud de la cual se acordó en no proceder contra los administradores demandados. Los bienes que se obtengan como resultado de la reclamación de los deducidos gastos del juicio ingresarán al patrimonio social de la sociedad anónima. Siguiente. Y como final, el artículo 281 sobre la administración y representación de las sociedades anónimas nos habla de que si la sociedad se encuentra en estado de quiebra, la acción de responsabilidad a que refieren los artículos que se mencionaron anteriormente no podrá ser ejercida por sus acreedores y en su caso por el síndico de la quiebra. Por lo tanto, esta sería toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención prestada.
Que me deje Hola, el teléfono. hola, ¿me pueden dar los apellidos? Sí, Sí, licenciado. Ortega Hernández. ¿Otro compañero? Cornejo Delgado. Y López Hernández, Fernando Antonio. Me lo repite, Fernando Antonio es. Sí, López Hernández, Fernando Antonio. Lupe Hernández, Juan Antonio. Fernando Antonio. Hernández, Juan Antonio, ¿verdad? Fernando Antonio. Antonio. Vaya. ¿Qué más? Cornejo Delgado, Sí. Claudia María. Ya la teníamos. Claudia María, ya la tengo. Son 5, ¿va? Tengo a Solo López somos Hernández. 3, licenciado. 3 son. Solo somos 3, Sí. sí. Vaya, López Hernández, Arteaga Hernández y Cornejo Delgado. Ortega. Ortega. Licenciada. Ortega. Ortega, vaya. Ok, ya están anotados. Ortega Hernández, sí. Sí, Ortega así, Hernández. correcto. Y Fernando Antonio, ¿va? Hay un Fernando Antonio, ¿va? Sí, solo somos Hola, 3. López Hernández, Fernando Antonio. Ajá. Y las dos ¿El compañeras. apellido de Fernando Antonio? ¿El apellido de Fernando Hola. Antonio es? Fernando No, es Antonio, el el nombre. apellido. Sí, ¿y el apellido? López Hernández. López Hernández. López Fernández. Vaya, Hernández. Hernández, López Hernández. Es que tengo, vaya, lo voy a repetir. López Hernández, Antonio. ¿Va? Ortega Hernández. ¿Quién me falta? Cornejo Delgado. Solo somos 3. Ahí está. Vaya, Cornejo Delgado. Excelente, gracias. Gracias, Gracias. grupo, por su exposición. Vaya. Lo bueno es que van tranquilos en las exposiciones, aunque vamos atrasaditos. El otro grupo lleva 9 exposiciones, pero vamos al siguiente grupo, por favor. Gracias. Vamos a ver qué tema. Siguiente grupo. Partes ingeniera es el balance anual y Siguiente memoria grupo, anual. compañero. Sí, ¿quién va a ¿Me poner? escucha? ¿Mande? Flores García. Vaya, adelante, Flores García. Solo va a compartir Flores el compañero. García. Sí, correcto. Vaya. ¿Cuántos son ustedes? Somos 5. 5, vaya. Adelante, compañero. Bien, tengan todos muy buenas tardes. En esta ocasión nuestro grupo hablará acerca de el balance y la memoria anual. Bien, los integrantes somos Cuesta Escarpio, Oscar Alexander, mi persona, Flores García, Delgado Pérez, Cabeza Solórzano y Villacorta Marroquín. Siguiente, por favor. Bien, empezaremos con el artículo 282 del Código de Comercio, el cual dice que las sociedades anónimas practicarán al menos una vez al año un balance al final del ejercicio social. Pero bien, ¿qué entendemos por ejercicio social? Siguiente, compañero. Bien, es el periodo del tiempo en el que se realizan las operaciones contables, y lo que quiere decir en el que se completa el llamado ciclo contable y que computa también sus resultados económicos. Siguiente. Bien, este artículo se refiere a que toda sociedad anónima debe presentar por lo menos una vez al año su balance o estado financiero. Este balance debe incluir el estado de cuentas, la especificación del activo y pasivo, el monto de las utilidades o pérdidas registradas y a su vez el estado de las pérdidas o de las ganancias. Siguiente. Bien, por otro lado tenemos en el artículo 283 los responsables de la presentación del balance anual. Una vez que se concluye el ejercicio social, se tiene un plazo de 3 meses para dar por concluido el balance general o el estado de resultados y el estado de cambios de patrimonio. La documentación que referente a lo anterior y los documentos justificados de los mismos deben ser entregados al auditor externo y
por parte de, como se logra ver allá, el administrador único o de la junta directiva. Bien, como pueden observar en las imágenes, en la imagen 1, se encuentra lo que es el balance general, que es un estado financiero que refleja en un momento determinado la información económica y financiera de una empresa, separada en tres masas patrimoniales, lo que viene siendo activo, pasivo y patrimonio neto. Activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Eso se puede observar en la imagen 1. Luego en la figura 2 está el estado de resultados. Este recoge los ingresos y gastos que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo. Indica a su vez también cómo los ingresos se transforman en beneficio según se van restando los gastos. La utilidad neta vendría siendo como una fórmula aritmética, ingresos menos costos. Y en la figura 3 está el estado de los cambios de patrimonio, que presenta las variaciones o cambios que ha venido experimentando el patrimonio de un periodo a otro. Esto puede cambiar ya sea de un año a otro o de varios años. Y también permite evidenciar los cambios que ha sufrido cada uno de los componentes del patrimonio de la sociedad en un año o de un periodo a otro, como se puede observar en la figura número 3. Siguiente. Bien, de las obligaciones del auditor. Bien, en este artículo establece la obligación del auditor. Una vez el auditor recibe la documentación del balance y de los anexos, este tiene un plazo de hasta 30 días para formular el dictamen sobre los mismos y también establecer las observaciones y las proposiciones que él juzgue convenientes. El periodo de tiempo, ya dijimos, de 30 días, y la obligación del auditor, que ya veremos más adelante, es formular el dictamen y el balance y los anexos. Siguiente. Bien, el artículo 285 respecto a la memoria anual. Luego de que se termine el balance, juntamente con el dictamen que se pide en el artículo anterior, el cual es elaborado, como ya se dijo, por el auditor, este documento se presenta a las oficinas de la sociedad para que esté a disposición de los accionistas. Este debe contener también las observaciones y propuestas por parte del órgano de vigilancia y también anexada a ellos debe tener la memoria anual circunstanciada. La memoria anual circunstanciada debe ser referente a la gestión que ha realizado la administración social, aludiendo a su vez al balance del ejercicio efectuado. Bien, siguiente. La memoria anual es un documento en el cual se debe informar la evolución de la empresa. Es decir, que todas las actividades que ha llevado a cabo durante el año estén, como ya se dijo anteriormente, reflejadas en el documento. Bien, ese escrito suele estar dirigido a las personas que tengan que ver con la empresa, como pueden ser accionistas, proveedores, colaboradores, etc. Siguiente, por favor. Bien, en ese artículo, el 286 habla sobre el depósito de la memoria anual en el registro de comercio. El artículo dice literalmente en el artículo que la Junta General de la empresa es la encargada de discutir los términos de la memoria anual y debe resolver si se aprueba o rechaza o se toman medidas ante la propuesta de memoria anual. Siguiente. Dándole continuidad a lo anterior, como ya se dijo, la Junta General tiene las dos opciones. O la aprueba la gestión, y si se aprueba, se publica en el diario oficial a más tardar dentro de los 15 días hábiles. Si no se aprueba la gestión, se convoca a una nueva Junta General. Y una vez aprobado el balance general, siguiente, por favor. Una vez que se aprueba el balance general, los estados de resultados y cambios en el patrimonio, certificados también por el auditor, deben ser acompañados, como ya se mencionó anteriormente, la certificación. Y de la certificación que conste la aprobación de la Junta General y deberán depositarse ya en el registro del comercio. Todas las instituciones que realicen los antes mencionados deben exigir la presentación de depositados, excepto el Ministerio de Hacienda en lo que corresponde a la presentación de impuestos sobre la renta. Siguiente. Bueno, como dije anteriormente, en el caso del incumplimiento
en la presentación del balance general por parte de los auditores. Literalmente dice que, sin perjuicio del derecho que corresponde a la sociedad y a los accionistas, para exigir responsabilidades al administrador o al auditor, es causa de remoción de estos el incumplimiento de las obligaciones relativas a la balanza contenidas en este capítulo. Bueno, una de ellas podría ser, como no, lo que se mencionó al principio, de que tienen una fecha un plazo de 3 meses para dar por concluido el balance general. Y el auditor tiene también 30 días para poder dar un dictamen a los accionistas o a la sociedad en general. Siguiente, por favor. También en este artículo se mencionan que el incumplimiento de normas en lo que al balance respecta es causa de remoción de los auditores. Es por ello que en el artículo 192 se detallan las obligaciones de los auditores, de las cuales por el incumplimiento de ellas vendría a surtir efecto el artículo 287. A continuación se van a enumerar algunas de estas obligaciones. Una es, por ejemplo, cerciorarse de la constitución y vigencia de la sociedad, exigir a los administradores un balance mensual de comprobación, comprobar las existencias físicas de los inventarios, revisar el balance anual, rendir el informe correspondiente, como se mencionó claramente anteriormente, y en los términos que establece la ley y también autorizarlo al darle su aprobación. En general, comprobar también en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. Siguiente. Bien, hasta el momento se han definido las causas por las que un auditor puede incumplir sus obligaciones y por ende ser despedido de sus labores. Pero, ¿quién puede denunciar este acto? Bien, según el artículo 292, cualquier accionista puede denunciar por escrito al auditor ante cualquier estimación de irregularidades de este y debe presentarlos a la Junta de Accionistas junto a las proposiciones que estime conveniente. También en el artículo 293 se menciona que la Junta de Accionistas pueden remover a los auditores en cualquier momento y también pueden designar a los suplentes o sustitutos en el caso de renuncia, de licencias o de la incapacidad del auditor. Siguiente. Y por último, en el artículo 288 dice que lo dicho respecto al auditor se aplicará al Consejo o a la Junta de Vigilancia cuando el pacto social establezca tal organismo. Bien, en este artículo se mencionan que las responsabilidades descritas anteriormente serán aplicadas al Consejo o Junta de Vigilancia cuando éstas sean las encargadas de dichos oficios. Siguiente. Y bien, eso es todo por nuestra parte y muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Vamos a ver, ya aquí es de preguntar los nombres de los ponentes. El primer ponente, Cuestas Carpio, ¿verdad? Sí, Oscar Hola. Alexander. Ah, Oscar Alexander Cuestas Carpio. tenemos a Flores García, Cuestas Carpio, ¿y qué más? ¿Quiénes más? Pero digan sus Cabeza nombres. Solórzano. Cabeza Solórzano. Solórzano, ¿va? Sí. Sí. Vaya, siguiente. Siguiente. Compañero. Delgado Pérez. Delgado. Vaya, señorita Delgado. ¿Quién más? Ronnie Villacorta. Marroquín. Ronnie Marroquín. Sí, Villacorta Marroquín. Vaya, Marroquín. Ok. ¿Han recibido sus trabajos, compañeros? Vamos a ver, iniciar la siguiente ponencia. ¿Estamos listos? Siguiente ponencia. Sí, ingeniero, solo que faltan 7 minutos para que termine la clase. Quedaría como bien cortado. No sé si vamos a comenzar la siguiente. Fíjense que sí, faltan 7 minutos. Vaya. Entonces voy a hablar un poquito yo sobre esto, de lo que estamos haciendo. Vaya, observaciones. En los grupos necesito
que pongan en las presentaciones, ¿verdad? Por favor, en las presentaciones pongan los artículos. Fíjense, les voy a decir por qué. Fíjense que en el examen que hicimos ya tengo las notas, pero había una observación. Tú despides tu acto a reclamar, tiene que llevar un artículo. Tienes que poner los artículos. Por ejemplo, aquí tienes que poner en base al artículo tal del código. Yo diserté, tal vez ustedes pueden ver la grabación, yo diserté sobre el balance y memoria anual. Vaya, diserté hasta el final, ustedes tal vez lo pueden ver. Ayer lo hice, balance y memoria anual, me tocó a mí en el grupo de ayer. Y la disertación me salió combinada, porque hablé bastante combinado, hasta con la ley, hablé de los NIPA, los pymes, hablé de la legislación tributaria, también hablé del reglamento ahí sobre los balances, hay una ley sobre esos balances. Combiné 4 legislaciones, ¿verdad? Tanto leyes como reglamentos y código de legislación tributaria, donde los pymes, por ejemplo, donde está sobre el balance de las obligaciones que tengo de presentar un balance. Manifesté en el tema de ayer no una continuidad de todo eso, sino que el procedimiento de los balances, ¿verdad? Vaya, porque así es que nos enseñan a nosotros los que estudiamos Derecho y así tienen que aprender también ustedes. Y en otro caso también se da que, vaya, por ejemplo, si yo, fíjense, afirmo algo, tengo que buscar en el código si esa aplicación es la referente la que busco. Por ejemplo, vaya, había 2 casos ahí. Había un caso, vaya, una persona, por ejemplo, la que agarra dinero, eso no es una falta, compañero. Eso no es una falta. Nunca va a ser una falta. En cualquier banco están metidos a la cárcel las cajeras. Eso ya deja la posición laboral. Deja la posición laboral, al tomar dinero, deja de fluir la situación laboral y pasa a ser penal, si es posible. Les digo esto porque yo conocí un caso de la empresa Camisola, se llamaba, que siempre una venta de ropa deportiva. Y me dijo, yo agarré dinero, me dijo la muchacha, fíjese, vengo a consultarles qué puedo hacer porque ya para mañana estoy citada y me van a dar mi compensación, mi dinero. Pues fíjese que ha tenido suerte, le dije, que le van a dar su parte. Le dije. Otra persona hubiera llamado a la policía. Le dije. En otro lugar, un joyero había tomado un componente de un reloj. Entonces, este muchacho trabajaba ahí, pero en estos casos a él se le acusaba. Pero llegó un abogado y empezó a interrogarlo. Y fue un grave error de parte del abogado. Los abogados no tienen que ir ahí. Ahí que corresponde es tratar de mediar con el dueño para que la persona no vaya a ir a la cárcel. Pero no, el muchacho lloraba y le pedía al abogado que no lo despidieran y que no lo estuvieran acusando, pues porque no habías cometido el delito. No, si esto es serio, no es solo no es romanticismo, es legislación. Ah, no, pero si era un buen empleado y que no sé qué, lo podemos perdonar, ¿va? No los perdonan, disculpen, pero no perdonan a nadie. Lejos de eso los despiden, lejos de eso la gente sale llorando. Si cuando no cuadra en el banco una cantidad,
se quedan hasta en la madrugada en los balances. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Después salió un erizo del muro. Miren, señores, alguien decía, no, si el muchacho se portaba bien, no hay problema, y que no sé qué, y de ahí ponían un montón de cosas. ¿Qué es una falta? No es una falta, compañeros. Si yo me salto un muro este día en la U y me encuentran, aunque sea su profesor, me van a remitir, compañeros. Me pueden remitir a la Policía Nacional Civil. Si yo tengo una hora de subordinación de llegar a la U y de salir de la U, fuera alumno, lo remiten, compañeros, lo ponen a disposición. Si yo trabajo en un banco y salto el muro del banco, ¿qué cree que me van a hacer? ¿Ah? ¿Qué intención tenía? Si tú ya te habías ido, si hay personas que han robado en las mismas empresas. Es que no existe una suposición, compañeros, no existe una suposición. Existe una realidad. Y esa realidad es la delicadeza de las empresas. Entonces yo, probemos pues, a ver qué te pasa si te saltas un muro. Después de que salís de tu trabajo, te regresás y te escondidas, te vas a meter a algún lugar y te hallan. ¿Cuál romanticismo? Si lo informaron. Eso no es falta, casi es un delito. Entonces sí puede ser despedido. Suerte tienen que lo despiden, va. No hemos continuado diciendo, miren, lo despidieron y lo pusieron a disposición de la PNC. Hay que dar no sé qué, ¿verdad? A veces esos ejercicios sirven para entender la idea del sentido común. El sentido común. Pero era una persona que se portaba bien. Esa es su suposición, eso no está en el ejercicio, eso. No lo pusimos. Así que los abogados, por ejemplo, pueden manifestar, sí, pero eso lo va a manifestar allá en el tribunal. Que se la crean es otra cosa. Porque hoy en día alguien que salta muros para intentar hurtar, no robar. Porque el hurto y robo son dos cosas distintas. Robo es cuando en presencia tuya te quito las cosas y me ves. Hurto es cuando está una casa sola, me meto, saco las computadoras, las laptops y otras cosas que hayan ahí y me voy. Eso se llama hurto. Esa es la diferencia entre hurto y robo. Entonces, si me meto y amanece, ya cometí abuso, violación de morada en una casa particular. Así le llamaban antes, violación de morada. Entonces te ponen a disposición, pues. Si alguien, por ejemplo, se va en tu casa y después regresa, se sube por el patio, se mete a tu casa en tu permiso, lo hallaste y ya lo habías despedido, ¿qué puedes pensar? Vea que es el sentido común. Ortega Hernández, Adela Abigail. ¿Enterada, compañero? ¿Alguno que se dé por enterado que es correcto lo que puede pasar? ¿Sí o no? Hola, compañeros. Vamos a ver, Evelyn Araceli Palmeño. Y aquí nos vamos a quedar porque tienen otra clase, ¿verdad? Pero eso es lo que recorre este tipo de exámenes, ¿verdad? Y entonces puede suceder en tu empresa y está a disposición tuya, tomas una decisión, ¿verdad? Y la que tiene más sentido común es la que vale, y es la general de reglas. Buenas noches, compañeros. Nos vemos en la próxima actividad. Mañana hay discusión. Luego les mando las notas. Ya califiqué todo. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. A sus órdenes. Buenas noches. Bueno, buenas noches. A sus órdenes. Feliz noche. Igual, feliz noche. Bendiciones.